Amigos, pues después de 7 meses de haber vivido en la ciudad de La Paz, ya es hora de mudarnos, ya nos vamos a ir a vivir a otra ciudad. Pero antes de irnos les vamos a mostrar la casita en la que vivimos este tiempo y les vamos a ir contando más acerca de nosotros y nuestro estilo de vida. Pues bienvenidos a nuestro actual nidito de amor. Desde hace 4 años que empezamos con Sin Postal, nos hemos ido moviendo y hemos vivido en diferentes ciudades. La idea de hacer esto es poder conocer a fondo cada destino, prácticamente como un local, y así poderles dar las mejores recomendaciones. En exactamente 2 semanas vamos a tomar nuestro vuelo para decirle adiós a La Baja y vamos a ir a nuestro siguiente destino, que es Ciudad de México. ¡Tan, tararán! A ver cómo nos va. Pues ahora sí, comenzamos con el recorrido. Aquí tenemos la sala comedor. Siempre que llegamos a una nueva ciudad, lo primero que tenemos que buscar es dónde vivir, ya sea una casita o un depa. Y como no podemos estar cargando con muebles, siempre buscamos que esté amueblado o que tenga lo mínimo indispensable. Por ejemplo, en esta casa ya estaba la mesa, los sillones, el refrigerador, la estufa, todo lo demás de que el vasos, platos, sartenes, demás electrodomésticos, eso nosotros los compramos. Pues bueno, esta es la cocina y sí cocinamos, ¿eh? Cuando no estamos grabando, sí hacemos súper, tratamos de cocinar, comer saludablemente. No siempre andamos en la calle, amigos. De hecho, uno de los propósitos de este año ha sido reducir el consumo de carne. Entonces, cuando estamos aquí en casa, cocinamos tipo vegetariano. Le damos a las habas, los champiñones, las verduras, las lentejas. Y ya cuando salimos a grabar, ahí sí nos dejamos caer como Gordon Tobogán, como José en Tobogán. Para nosotros, una parte muy importante de conocer un lugar pues es la gastronomía. Entonces, así tenga carne, insectos, verduras, lo que sea, pues hay que probar los platillos típicos. Y en esta relación, no les voy a mentir, José es el que cocina mejor de los dos. Él como que se apasiona mucho, siempre cocina cosas muy elaboradas, cocina delicioso, eso sí. Y yo pues no siento que sea tanto mi pasión, cocino más por necesidad que por placer. A ver, nena, cuéntales, diles que yo quería abrir un canal de cocina, pero tú no me dejaste. No es que yo no te haya dejado, yo te dije, ándale, dale, a ver a qué hora tienes tiempo y a ver, ¿cuándo has tenido tiempo? Pero fíjense que no es mala idea, ¿eh? Estaría muy bien próximamente cocinando con José. Cocina muy bien. Miren, les presento mi área de trabajo y acá abajo también tenemos algo interesante. Acá en La Paz, muy necesaria, la hielera, la sombrilla y los envases de ballena de Rubí. De hecho, ya pusimos a la venta en Facebook todo esto. A ver, ¿a quién le interesa un horno de microondas? Llévele. ¿A quién le interesa un juego de 12 copas? La verdad, eso sí era innecesario. No sé ni para qué lo compramos, amigos. ¿Cómo que para qué? ¿Para echarnos un vinito? Yo creo que sí la desquitamos, ¿no? No, sí la desquitamos, bebé. Pues bueno, ya que estamos en las ventaneadas, les voy a contar la historia de esta cafetera. Lo primero que tienen que saber es que José es un adicto a las compras en línea, pero justamente aquí en La Paz se topó con pared. Baja California Sur parece y funciona más como una isla. Todos los insumos, envíos llegan por medio de ferry, entonces los tiempos de entrega son tardadísimos. Él originalmente había pedido una cafetera para hacer expresos, pero nunca llegó, se perdió quién sabe en qué almacén. Pues ya terminamos comprando esta prensa francesa en un supermercado. Muy recomendada la prensa francesa, ya es la favorita. Y pues yo bien contenta porque dejó de comprar en línea, pero ahora estoy muy preocupada que nos vamos a Ciudad de México, que hay entregas del mismo día. Tengo miedo a ver cómo nos va con los gastos en la tarjeta. Tranqui. Díganle, amigos, contrólate, José Luis, contrólate. Todo es necesario, menos las copas, todo. Miren, y esta es nuestra pequeña colección de imanes acá de Baja California Sur. Creo que los demás ya se los llevó mi mamá, porque nuestra colección completa está en casa de mis papás. ¿Qué dicen? Cuando visitemos a mis suegros, ¿quieren ver la colección completa de todos nuestros viajes? Sí. Primero vamos a ir al cuarto de visitas. Realmente ya es la oficina de Rubí, se lo agandalló. Miren, esta es la famosa dona, ya está medio inflada para que José no se canse tanto. Y hablando de oficina, luego nos preguntan que si no nos hartamos de estar juntos 24/7, pero la realidad es que trabajamos siempre separados y cuando estamos editando o así, pues cada quien está en su rollo. Sí, miren, Rubí bien a gusto acá en su rollo con su mesita bien puesta, si se cansa se puede venir a dormir. Y vean nada más a mí a dónde me mandó, amigos. Esta es mi oficina acá, en la mesa. Pero bueno, tiene sentido, ¿eh? Cerca de la cocina, cerca de la tragadera.
Bueno, ya hablando en serio, trabajamos en habitaciones separadas porque Rubí no puede trabajar con ruido. Le molesta, como que se desconcentra. Apenas pongo un video o hago un poquito de ruido y ya me anda callando. Ups. Dicen que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo no soy de esas. O me concentro y me pongo a trabajar o escucho ruidos y música. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y quiere tener 5 hijos, amigos. Imagínense, nos va a correr a todos de la casa. Pero bueno, además de ser mi oficina, esta habitación sí ha funcionado como cuarto de visitas. Normalmente a donde sea que estemos nos ha visitado nuestra familia, eso está muy padre. Y curiosamente aquí en La Paz tuvimos muchísimas visitas, incluso más que Cancún. Y miren, la cama ya también estaba en la casa cuando la rentamos. Nosotros nada más tuvimos que comprar los blancos y las almohadas. Y también compramos la mesa de trabajo de Rubí. La verdad es que están bien prácticas. Ya somos clientes frecuentes de este tipo de mesas. Y bueno, también el aro de luz, que ya somos TikTokers. Bueno, lo intentamos. Y por aquí tenemos uno de los 2 baños. ¿Cómo creen que nos dividimos las tareas del hogar? Pues yo soy la que tiende la cama, lavo los platos de todas las comidas y saco la basura. Y a José le toca lavar los baños, barrer y trapear. ¿Cómo lo ven? ¿Es justo? Sí, ¿no? ¿Cómo ven, amigos? Dejándole el trabajo sucio a José. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ustedes cómo se dividen las tareas en el hogar? Otro de nuestros propósitos de este año era hacer más ejercicio, así que José se compró estas pesitas en línea y pregúntenos cuántas veces las hemos usado. Una sola vez en los 7 meses. Una, amigos. Lo sabemos, estamos conscientes que no hay excusas, es falta de disciplina, falta de hacer ese hábito, pero trabajaremos en ello. Miren, por acá tenemos el incienso. La verdad es que a mí me gusta bastante prender los aromas, los olores. Acá están nuestros sombreros de repuesto, marca sin postal, obviamente. Enséñales, bebé, a ver, hecho en México, artesanal. Por acá tenemos nuestra mochila en donde metemos todo el equipo, juegos de mesa, nuestro mejor amigo, el tripié. Y vean nada más acá arriba unos monitos que nos mandó una seguidora, José y Rubí, con todo ese sombrerito. Vamos a ver si se parecen. ¿Se parecen o no se parecen? Está bien bonito. Con su sombrerito y todo, están bien padres. A ver, vamos a hacer que José le dé un beso a Rubí. Ay, se cayó. Oigan, algo que vamos a extrañar mucho de La Paz es la tranquilidad. De verdad que su nombre le hace totalmente honor. Aquí la vida es tan tranquila, lenta, sin prisas. A lo mejor va a ser un shock los primeros días porque de la tranquilidad de esta ciudad al caos de Ciudad de México, a ver cómo nos va. Pero bueno, otra cosa que también vamos a extrañar mucho es la jipeta. La jipeta. Pues este Jeep, amigos, esta chulada, también la compramos aquí hace 7 meses, justamente cuando llegamos. Está bien bonita, ¿no? No te queremos dejar. Lo vamos a extrañar. Qué difícil se me hace. Hasta antes de llegar a la baja nos habíamos estado moviendo en nuestro Versita, ese que sale en nuestros primeros videos. De hecho, en ese manejamos desde Monterrey hasta Cancún. Todavía lo tenemos, pero le gustó más el Caribe. Ese ya lo dejamos en Cancún y es el que utilizamos para movernos cuando vamos para allá. La verdad, sí consideramos inicialmente traernos el Versita hasta acá, pero ya traíamos como que la espinita de comprarnos un Jeep. Y es que acá los vehículos 4x4 pues sí desquitan, sí se utilizan. La Jepeta totalmente la desquitamos, amigos. Ahorita pues ya la pusimos a la venta. Jepeta. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no se la llevan? Y la respuesta es que no podemos por el tipo de placa que tiene. Es un vehículo fronterizo que es muy distinto a un vehículo chocolate. Los vehículos fronterizos también son importados desde Estados Unidos, pero con la gran diferencia de que tienen todos los documentos en regla. La camioneta la pusimos a nuestro nombre, las placas también, tiene seguro y la única restricción es que solo puede circular en la franja fronteriza con Estados Unidos, incluyendo toda la baja. Es por eso que no puede ingresar al interior del país. La realidad es que nosotros no somos muy como de apego hacia las cosas materiales, pero la Jepeta en específico sí le agarramos bastante cariño. Sí es una de las pocas cosas que nos está costando trabajo dejarla ir. Esperemos que su siguiente dueño la quiera tanto como nosotros. Adiós, Jepeta. No, Jepeta. Oigan, y hablando de autos, una historia que no les habíamos platicado es que antes de empezar con Sin Postal yo tenía un carrito, un neón. Lo vendí como un mes antes de empezar con todo esto y con eso nos compramos nuestro primer dron, al Kakaroto. Sí, amigos, cambié mi coche por un dron, pero la verdad es que no me arrepiento ni poquito. Ese Kakaroto ha sido fundamental en Sin Postal y nos ha dado mucho más. De hecho, de broma, lo estacionamos en la cochera. En vez del neón pusimos al Kakaroto ahí en medio.
Amigos, Kakaroto acaba de chocar. Y ya valió, son como 6 metros. Así que, buena decisión. Oigan, pues como que ya nos empezamos a poner emotivos. Antes de que empiecen las lágrimas, vamos a continuar con el recorrido. Miren, continuamos con la habitación principal, nuestro nidito de amor. Aquí es donde dormimos. Aquí originalmente había una cama matrimonial, pero aquí mis ojos me dijo: Yo quiero una cama king size. La verdad es que ya teníamos rato durmiendo en una king y no sé, ya no nos hallamos en la matrimonial. ¿No les ha pasado? Rubí, de que no, necesito mi espacio. Ya se la saben, amigos, lo que siempre ocurre. Según esto, se va a quedar de su lado. Al final de cuentas, aquí estoy yo y aquí está Rubí pegada ahí a mí. Pero bueno, la niña quería su king. Ya, fuera de broma, este colchón lo compramos con lo que juntamos de los regalos de nuestra boda. Sí fue una lana, pero no nos arrepentimos. Somos de la idea de que en cosas que usas todos los días, como un buen colchón, un buen sartén, esas cosas del diario, sí vale la pena invertir. Al final se traducen en calidad de vida. Miren, también calidad de vida es la televisión que nos compramos. Yo digo que también fue una buena compra. A nosotros nos encanta ver series, películas, es la manera en que nos relajamos después de trabajar, así que también fue una buena inversión. Amigos, ¿quién quiere comprar nuestra inversión? Una tele, un colchón, las bases. Por allá también tenemos un organizador, tapetes. El problema es todo eso, bebé. Pequeño detalle que ahora nos tenemos que deshacer de todo. Espejo, separador de ropa, llévele. Organizador de zapatos, llévele. Miren, por acá tenemos el closet. Pues básicamente esta es toda la ropa que tenemos. Bueno, sí tenemos un poco más en Cancún, pero pues prácticamente esto es todo. Luego por eso nos dicen que parecemos retrato, que siempre salimos con la misma ropa, pero la verdad es que mis 10 guayaberas no las cambio por nada. Bueno, y obviamente pues calzones y trajes de baño. ¿Acá qué hay? Mis shorts. Los shorts de Rubí, ya está abajo. Y ropa de invierno. La ropa de invierno. Y estas son nuestras maletitas, son de tipo equipaje de mano, tienen las dimensiones necesarias para poderlas llevar arriba sin tener que pagar maletas documentadas. Siempre tratamos de agarrar los vuelos más baratos. Ya luego les hago un video de cómo organizar maletas. Oigan, algo que no vamos a extrañar para nada es el internet. En esta colonia donde vivimos solo llega Megacable y no es malo, es pésimo. En serio, o sea, no lo vamos a extrañar ni poquito. Se va la señal, está bien lento, la atención. No. Nos urge un internet bueno. Pero bueno, vénganse, vamos a continuar con el recorrido. Por acá tenemos el patio. Se sintió el calor, ¿verdad? Creo que eso es otra cosa que no vamos a extrañar, este calor tan infernal. Se supone que la temperatura es muy parecida a Cancún, pero la verdad es que sí sentimos más calor, más caliente aquí. A mí que me gusta siempre andar descalzo, aquí a las meras 12 del día, sí me quemo las patrullas, ¿eh? Nah, ahorita está bien, Esta lavadora no era parte de la casa, también la tuvimos que comprar. A nosotros llevar a lavar ropa nos quita mucho tiempo, sobre todo porque luego llegamos muy noche de grabar y luego perder un día solo para lavar ropa. Pues no, mejor que José llegue en la noche a lavar ropa. Al cabo que le encanta. Hola, no saben cuánto me encanta lavar ropa, amigos. Y no es nueva, aquí encontramos un lugar donde venden lavadoras importadas usadas y nos salió bastante buena. Hasta tenía garantía de 6 meses. Llévele, todo esto también se vende. Es con el que secamos, amigos, es como un rack. Siempre compramos de ese tipo, para secar los calzones adentro de la casa. ¿Por qué dentro de la casa? Se nota que yo soy el que lava ropa, ¿verdad? Pues por si llueve, bebé, por si llueve. Ay, aquí no llueve. La gente de acá dice que casi no llueve, pero que cuando llueve, de verdad llueve. Pero no, sí, la verdad es que una lavadora para nosotros es una muy buena inversión. Oigan, de verdad que no podemos creer de cuántas cosas nos hicimos en tan poquitos meses. No me imagino una mudanza de años. Es increíble la cantidad de cosas que puede llegar a acumular uno, ¿no? Lo bueno es que, como les decíamos, no somos nada pegados a las cosas materiales, sino todo lo contrario. De hecho, nosotros nos sentimos muy bien sacando cosas, dejando ir. Es necesario sacar para que lleguen cosas nuevas. Hay que dejar que la energía fluya. Que fluya la energía. Que fluya. Amigos, ¿qué les pareció la casita en donde estuvimos viviendo los últimos 7 meses? La verdad es que sí vamos a extrañar bastante la ciudad de La Paz, la amabilidad de la gente, la educación vial, la comida, la frescura de los mariscos, las almejas frescas, uy. Y obviamente el mar, esas playitas tan paradisíacas. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Quiere llorar.
quiere llorar. Pero bueno, no se preocupen que vamos a seguir visitando lugares donde podamos nadar. Eso no lo podríamos dejar nunca. Oigan, que por cierto, en un principio estábamos indecisos si irnos a vivir a La Paz o a Los Cabos. Y qué buena decisión haber decidido por La Paz, ¿eh? Sí, la verdad es que nunca pensamos que nos fuéramos a encariñar tanto con esta ciudad. Yo creo que no nos pasaba desde Oaxaca. Se me hace que son las dos ciudades que más cariño les hemos tomado. Ahí viene, amigos, ahí viene la nostalgia de nuevo. De hecho, hace unos días fuimos a comer al Malecón y ahí le agarró la lloradera a Rubí, amigos. Por un lado, no queremos dejarla baja, nos da tristeza dejar este paraíso, pero al mismo tiempo también nos emociona el futuro y las nuevas aventuras que están por venir. Somos de la idea de que todos los cambios son buenos, nos ayudan a seguir creciendo, a seguir avanzando y sentimos que todo lo bueno que nos ha pasado es porque nos hemos atrevido a hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Así que llegó el momento de cambiar de aires y a seguir explorando. Pues bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este video, muy diferente a lo que siempre subimos. Queríamos compartirles un poquito más acerca de todo lo que hay atrás de nosotros, de nuestros videos, atrás de Sin Postal. Y como siempre, muchísimas gracias por todo su cariño. Esperamos que nos sigan en las nuevas aventuras. No olviden suscribirse al canal y pues bueno, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Amigos, si se suscriben al canal, le voy a ayudar a José a lavar la ropa. ¡Ayuda, ayuda! ¡Suscríbanse, amigos! ¡Por favor, suscríbanse! Ya ven, amigos, y a todo lo que ya les platicamos, agréguenle los atardeceres de La Paz. De verdad, de los mejores en todo México. Chulada.